Seguimos aquí en La Brújula y estamos en contacto con Rubén Ortiz, que en estos momentos está en Misiones. Rubén, ¿cómo te va? Es misionero, por otra parte. ¿Cómo te va? Bien, buenas tardes. Bueno, Hablar con usted. Rubén, vos sabés que te había presentado como secretario general de la CTA Autónoma de allí, pero en realidad vos sos el secretario general del Movimiento Pedagógico de Liberación. ¿Es correcto? Sí, soy secretario del Movimiento Pedagógico y también soy secretario general de la CTA en esta fractura o discusiones que hubieron más ahí en Buenos Aires que en las provincias. Nosotros quedamos en la línea de Micheli, ¿cierto? Pero bueno, en realidad en las provincias esas divisiones no existen mucho. Somos generalmente compañeros. Lamentablemente hay como una diría yo, división en el campo popular que a veces perjudica también los procesos locales, digamos. Eso ha sido muy perjudicial para provincias como la nuestra. Claro. Todo ese proceso de hiperfragmentación que ha habido, que bueno, todo el mundo conoce ese proceso y que es un proceso que sigue siendo lamentable para el campo popular, sobre todo en momentos de mucha definición, en momentos de mucha tensión o de crisis actuales. Esas fracturas terminan siendo una enorme debilidad y caldo de cultivo para que sectores contrarios a los intereses de los trabajadores avancen sobre nuestros derechos. Claro. Sí, sí, bueno, pero es una aclaración que yo le debía, porque Cachorro Godoy me mandó una aclaración y me dice que el secretario general era Coqui Duarte, y que también es secretario general de ATE Misiones, y lógicamente que el fraccionamiento del campo popular, como bien decís vos, debilita al campo del pueblo, a los trabajadores, en fin. Pero bueno, aspiramos a que en algún momento la unidad se sobreponga y podamos aunar esfuerzos con un mismo objetivo. Rubén, me gustaría que me comentes cómo está la situación de los trabajadores en Misiones. Mira, Misiones, hay que decirlo con toda tristeza, digamos, que nos da a informar este proceso de yo diría, de expoliación. Hola. Sí, sí, te escuchamos. No se ha detenido. Nosotros somos una provincia feudal donde hay un gobierno de hace más de 20 años, cuyo programa político es gerenciar el extractivismo más salvaje. Ese extractivismo fundamentalmente descansa sobre producción de energía, que hace desastre con el medio ambiente, monocultivo para la producción de pasta, y después hay un monopolio absoluto de 2 empresas sobre la producción de tabaco, 4 empresas sobre la producción de té y 5 empresas líderes sobre yerba mate. Esto genera procesos de sangriento, de explotación, y a eso tenés que ha generado éxodo rural de manera vergonzosa, sobre todo en la zona norte, donde estamos nosotros, que obligó a la provincia en el mes de diciembre del año pasado a declarar la emergencia alimentaria. O sea, nosotros enfrentamos este proceso de pandemia con un pueblo con hambre, pandémico, y ahora con brotes de tuberculosis en la zona más pobre. Entonces, ¿cómo es perfecto, digamos? Eso nos obliga a los trabajadores, ante la falta de puesto de trabajo, a plantear desde hace una década aproximadamente la pelea por la tierra. O sea, nosotros hemos avanzado en tomar posesión de tierra que estaban improductivas y ponerlo a producir. El ejemplo más extraordinario es el de Mondoric,
de 38.000 hectáreas, ahora estamos en unidades menores, como la que se libra en nuestra zona acá en Monte Carlo ahora, de 320 hectáreas, donde 112 campesinos pelean por la tierra para ponerla a producir, en términos de lograr democratizar el acceso a la tierra, a la agricultura, y con ello buscar conquistar la soberanía alimentaria, porque también hay que decirlo que hay programas nacionales que hablan mucho de agricultura familiar, pero no tienen un programa de acceso a la tierra. La agricultura familiar, sin una política de acceso a la tierra y de semillas criollas, no transgénicas, no manipuladas genéticamente, plantear sin esa política soberanía alimentaria es hacerle el cuento a la abuela, digamos. Entonces hay límites en todos estos discursos que lamentablemente también hoy uno sigue escuchando. Nosotros tenemos una posición crítica, lógicamente esto no es lo mismo que el macrismo, pero si no revisa algunas cosas terminará decepcionando otra vez a los sectores ligados al agro. Yo cuando digo sobre todo a los campesinos pobres, trabajadores rurales, como son nuestra zona. Ahora, el ministro de Agricultura de este gobierno casualmente es del Chaco, es decir, es del noreste argentino. ¿Ustedes sienten que tiene alguna inclinación a favorecer este tipo de producción, este acceso a la tierra, este principio de soberanía alimentaria y agroecológica, o piensan que efectivamente es más de lo mismo en algún sentido? Yo no creo que nada sería muy triste que sea lo mismo que el anterior. Sí creo que muchas veces las Marías, digo Corrientes en vez de decir Chaco, han puesto ministro de Economía. Si el ministro de Economía es ojero y es de cualquier provincia, es lo mismo. Si el ministro de Economía insiste con el extractivismo, bueno, es imposible discutir con esos sectores. Lo que sí, acá no ha llegado ninguna propuesta superadora a los modelos anteriores. Acá se sigue insistiendo con el monopolio y la extranjerización de la tierra, que Misiones en la década que gobernó el kirchnerismo alcanzó el récord de 13,9% de su territorio extranjerizado. Tremendo. Es la provincia con mayor porcentaje de su tierra extranjerizada. Esto se alcanzó ya en el gobierno anterior de los Kirchner. Eso empeoró con Macri. Eso requiere medidas correctivas de fondo. Si usted sigue insistiendo con modelos neodesarrollistas, es muy difícil coincidir con los intereses de los trabajadores. Porque, digamos, en el agro nada se derrama. La teoría del derrame es un invento. Es muy difícil esa situación. Nosotros hemos perdido en el departamento de Monte Carlo el 50% de las tierras donde se cultivaban yerba mate. Fueron reemplazados por monocultivo de pino y eucalipto, o sea, funcional a la industria pastera, mega cerradero y producción de energía por biomasa. Digo, estas tres cosas. Sí, sí. ¿No? Eso, cada 1.000 hectáreas genera, cada 1.000 hectáreas de tierra que usted pone en producción orientado hacia esos tres elementos, usted tiene 4,4 empleos estables, 4,6 creo que tiene ganadería. Acá han combinado las dos cosas. 1.000 hectáreas de hierba te genera 126 a 160 puestos de trabajo, depende de los rinde por hectárea. Claro. Entonces esto es lo que ha triturado empleo acá. Entonces estas cosas hay que ponerlo en discusión, porque si no, no se derrama alegremente como plantean ellos. Acá han inundado de discursos de parques industriales, pero es difícil que eso funcione también a tantos kilómetros de los mercados de mayor consumo. Entonces, hay que revisar seriamente, hay que tener una política de acceso a la tierra, hay que tener una recuperación de las semillas criollas, hay que tener un proceso, un modelo educativo no urbano, ¿sí? ¿No? Esta escuela pública urbana pobre que se traslada a la ruralidad con mayor pobreza. La ruralidad tendrá que discutir un modelo educativo para la defensa de su territorio,
que le dé soberanía alimentaria y que aspire a construir una reforma agraria integral con asistencia del Estado. Y no hay que enojarse cuando uno habla de la reforma agraria integral con asistencia del Estado. Esa reforma agraria tiene que traducirse en democratización del acceso a la tierra. Ahí democratizaremos agricultura con vista a acceder en primer lugar, a la soberanía alimentaria de los pueblos rurales. Y después pensar, digamos, vía mecanismo más solidario, de disputar el mercado. Ahora, lo que no se puede hacer es lo que están haciendo ahora, alegremente decir, no, vamos a la agricultura familiar y nos asociamos y producimos para el mercado. Son estupideces porque hoy el mercado se mueve en escala. Estas son las cosas que se siguen haciendo desde la época de Menem. Yo recuerdo desde el cambio rural, mire. Uh-huh. O sea, esto es lo mismo, se sigue insistiendo con política focalizada, que a veces son autónomos de la pampa húmeda que vienen acá a querer darnos recetas cuando no tienen ni idea ni del tipo de suelo, ni de nada. Entonces, estas cosas son las que a veces nos hacen mirar críticamente algunas de estas. Cuando digo críticamente, es que ponerlo en discusión, no estamos diciendo que nos oponemos. Queremos discutir más democráticamente con esa idea tan centralista que tiene el país, digamos. Si seguimos insistiendo en los modelos educativos, ¿sí? No es lo mismo pensar un sistema educativo para defender territorio de un proceso de monopolio y extranjerización salvaje como el nuestro, que un modelo educativo, qué sé yo, para Capital Federal. Claro. Acá se sigue pensando, lamentablemente, en esto han vuelto a reiterar viejos errores. Este gobierno no tiene una política educativa democrática, es recontra autoritario. Este modelo de Fernández es autoritario en términos educativos, que es la base. Si vos querés democratizar una sociedad, tenés que construir un sistema educativo democrático. Tener un Consejo Federal, un ministerio sin escuela, donde 24 tipos autoritarios, representantes de feudo, acuerdan alegremente qué hacer con nosotros en el interior. ¿Qué puede decidir Trota si no tiene una escuela? Sí, o sea, son cosas que con viejas recetas se intenta, digamos, son cosas que hay que ponerlo en discusión. Y bueno, a veces poner en discusión esto, algunos alegremente te quieren colocar en una grieta, no sé, bueno, ya no pertenezco a ninguna grieta, discúlpenme, a mí no me interesa la discusión. Esas son discusiones de café, que vayan y lo arreglen en a dos voces, en todos esos escenarios que suelen instalar ahí en los canales de televisión. Nosotros vivimos una realidad que es diferente, que tenemos que discutir. Si queremos comer, acá no hay fábrica, si queremos comer y queremos realmente que la gente vuelva a comer alimentos sanos, bueno, tenemos que discutir. O sea, yo me reía cuando en realidad hablaban acá. Nosotros sufrimos cuando se extranjerizó Celulosa Argentina. Uh-huh. Empeoró, porque vino Arauco y fue de terror. ¿Entendés? Cuando ustedes hablaban ahí de Vicentín, todo ese quilombo. Hay que cambiar el modelo agrario argentino. No se puede seguir con este modelo. Este es un modelo que está haciendo desastre. Hay que discutir el acceso, el uso del suelo en la Argentina. Si no, dejémonos de joder. O sea, a mí no me van a venir a engañar con cosas que ya no... Nosotros ya estamos hartos del verso. O sea, a mí, ¿qué me van a decir? Que si a mí me dan tierra, pero me siguen dando la semilla de Magenta, de Bayer, de Syngenta, ¿de qué soberanía alimentaria me hablan? Uh-huh. Hay que dejarse de decir estupideces, o sea, y las organizaciones sociales tienen que poner la barba en remojo. No es me pongo a hacer agricultura, no, hay que discutir, compañero, qué modelo de agricultura familiar. ¿Qué tan democrático va a ser ese proceso? Si no, esto es más de lo mismo. O sea, yo puedo estar produciendo como familia alimentos poco sanos, si no discuto esas cosas. Claro. Entonces, hay que realmente ser más serio, y el peronismo si quiere ser, si
quiere ser, porque hoy no es un gobierno nacional y popular, si quiere llegar a ser, quiere alcanzar nuevamente esa categoría, bueno, tendrá que revisar estas prácticas políticas. Si no, muchos de nosotros iremos por otro camino. No tenemos por qué enamorarnos de viejas fórmulas que nos llevaron una y otra vez al fracaso. Y acá no se trata de estar de un lado o de otro. O sea, a mí no me vengan a joder, porque cuando uno se pone a veces un poco crítico con esto, enseguida te dicen, porque viste que ya estás con marca. Muchas gracias, yo no pertenezco a esas cosas, digamos, mi vida estuvo ligado a esos sectores. Pero no por eso voy a ser cómplice de discursos grandilocuentes que no tienen nada en el fondo. Sí. Entonces acá en Misiones, yo le voy a hablar en serio, en Misiones han querido meter el maíz transgénico. Han querido meter el maíz. Lo ha querido meter el macrismo, lo hemos resistido. Ahora, yo la verdad que tenía otra expectativa. A mí no me vengan a decir que Felipe Solano es pro transgénico, cuando él metió el transgénico. Así es. Cuando fue ministro de Dualde. Entonces, todas estas cosas de Menem, hay que decirlo por amor a la democracia y por amor a nuestra historia de vida. Nosotros tenemos una historia de vida que hemos dedicado a la lucha, a defender nuestros territorios, etcétera, etcétera. Y esto no es saltar la vereda, es decirle a los compañeros, además por respeto a la historia de muchos de estos compañeros, hay que decírselo. Yo se lo digo, le gustará o no, bueno, son cuestiones que en todo caso se seguirá discutiendo, pero a mí que no me vengan a decir que hoy nosotros tenemos, ahora acá por ejemplo en Monte Carlo hay tomas de tierra donde hay 1.112 personas en una toma acá en Monte Carlo, 2 hectáreas y media, no tiene la gente dónde vivir, es un desastre. Claro. Entonces, porque el extractivismo ha terminado con las villas rurales, porque el modelo de Pastera terminó con la citricultura, con la hierba, que necesitaba mano de obra muchísima mano de obra extensiva. Entonces, esas manos de obra vivían en villas rurales. Al desaparecer esos cultivos, esa gente fue expulsada y está en las afueras de Monte Carlo, todos estos lugares. No tienen dónde vivir. Hacen presión sobre los bolsones en las afueras de las ciudades, generando estos guetos. Y ese es el problema. No es que la gente se volvió delincuente de un día para otro y quiere ocupar tierra. Entonces son las categorías de usurpadores que han inventado todo estos tipos. Tan fácilmente analizan los fenómenos. Están demostrando una debilidad académica, un raquitismo intelectual muy pocas veces visto en este país. Entonces son cosas que nosotros, por lo menos acá en Misiones, no acordamos, digamos. Y eso no es un problema que lo vaya a resolver la policía. Lo mismo está ocurriendo cuando uno mira, y no es lo mismo pensar los problemas sociales de Misiones, áreas de frontera, con otras provincias. Nosotros tenemos en Paraguay una frontera agrícola donde la soja, en el departamento Alto Paraná, acá donde estamos nosotros, recordarle que el departamento Alto Paraná tiene entre sus lugares Santa Rita, googleen Santa Rita, donde se alcanzó hace un año o dos, creo que atrás, 8 toneladas por hectárea de soja. Es muchísimo. Sí, ya lo creo. Muchísimo. Ni la pampa húmeda te produce eso. Para que ustedes entiendan, hay una presión, eso genera expulsión de muchísimos campesinos que migran, también una creciente narcoeconomía que domina el territorio del Alto Paraná y de todas Misiones. Y eso también no puede ser quitado de esta mesa democrática de discusión, porque si no es muy fácil. Si no es muy fácil hablar. O sea, es de una enorme complejidad el problema, que no es fácil definirlo o calificar alegremente. Requiere por lo menos de tomarse el tiempo. Yo, usted sabe, me dedico también a hacer un poco de academia, porque si no, uno no puede acompañar estas cosas. Sí, sí. La verdad, a veces es muy triste la situación de los comentarios y las discusiones que uno escucha. Y en ese sentido yo creo
que acá hay una pequeña deuda. O revisan estas cosas, o van a repetir viejos errores. Así es. Ahora, Rubén, la descripción que has hecho, la verdad que es magnífica desde el punto de vista de lo descriptivo de la situación y también de la situación política, donde el estamento político parece poco receptivo a este tipo de debates, la ocupación y el uso del suelo, que es absolutamente estratégico para un país, y sin embargo no hay ámbitos de debate. Y desde lo político, ¿pensás que la existencia de un tercer espacio político puede aportar a una solución, por lo menos para abrir el debate sobre estos temas? Porque la grieta hasta aquí nos ha llevado de trampa en trampa, porque la gente ha optado por un lado, después por el otro lado, pero no salimos del mismo modelo. ¿Cómo lo ves? Yo creo que no solamente que uno lo tiene que ver, es inmensamente necesario. O sea, el gran desafío para mí, yo no me he involucrado mucho por eso en estas cosas actuales. Yo creo que aquel tercer camino debe ser hoy el desafío yo creo que de todo el campo. Tendrá que limar su pereza, no sé. Ahora, hay actores que deben hacer una profunda autocrítica sobre lo que han hecho. Y cuando digo actores, no digo solamente actores de las propuestas partidarias. Los que venimos de los sectores sindicales, hay que hacer un análisis de lo que nos pasó. Porque no podemos ir alegremente a decirle a los compañeros hoy, miren la tercera vía de la socialdemocracia, toda esta estupidez que hemos perdido tiempo, 20 años. Nos dimos cuenta que no va. Hay que revisar esas cosas. Y hay compañeros que tienen más culpas que otros. Ya lo creo. Y hay compañeros, a mí me da pena me da, tristeza me da. A mí me dio mucha tristeza ver compañeros como han terminado siendo furgón de cola con el discurso del miedo. La política no se puede hacer con miedo. Muy bien. Hay cosas que hay que revisar. Yo creo que hay que hacer un programa y sobre todo un programa cuya construcción no nazca de la cabeza de un iluminado, que nazca del debate democrático, porque si no vamos a repetir la experiencia de Pino. Que dejó un legado que usted sabe que fue mi amigo, su amigo, el amigo de todos. Sí, sí. Yo no estoy hablando mal de él. En todo caso hablo de los límites de esa experiencia de la que uno fue parte. Ninguna propuesta en democracia puede salir de una sola cabeza. Así es. Se tendrá que discutir todo eso, construcción democrática, no al personalismo, porque si no, miren cómo termina, no solo Pino, miren cómo terminaron los fundadores de la CTA. Yo me enteré por la tele de que Micheli era candidato, no sé qué cosa. ¿Cómo una central, sus dirigentes se van a enterar por la tele? Mirá cómo terminó Víctor de Genaro, perdiendo con otro compañero ahí, no sé. Miseria la miseria. No se puede alegremente creerse dueño de la historia del movimiento obrero y tomar decisiones políticas sin el debido debate democrático. Porque esto es lo que ni en el sindicalismo ni en los movimientos políticos como las 5 causas de Pino. Entonces esto no es hablar mal de nadie, es revisar lo que hicimos. Sí, sí. Si esa historia se va a revisar, se va a buscar superar esos errores que fueron nuestros, que fui parte también,
bueno, lógicamente que uno va a estar ahí, ¿dónde vamos a estar nosotros? No somos locos, nosotros tenemos que saber que tenemos que, lo que queda en el Piolín, yo no soy tan viejo, lo que queda en el Piolín, seguir peleando, o si no, seguir haciendo lo que hemos hecho. Yo cuando vi que todas esas desgracias, no es porque me la crea que la vi toda, no la vi, no quiero mentirle. Pero cuando yo vi alguna de esas experiencias, y bueno, nosotros nos dedicamos a construir esta experiencia acá. Sí. Construir una escuela de formación, construir organización popular, la educación popular, en fin, es lo que hicimos. Pero lógicamente eso no tiene nada que ver con los modelos políticos que están en práctica hoy. Uh-huh. ¿Y esto de la cámpora, todo esto? Son cuerpos sin alma eso. Cuando se termina la billetera desaparece. ¿Dónde estuvieron los 4 años del macrismo en los sectores? Digo, porque si no, ahora están todos de vuelta, ¿viste? Y uno más candidato que el otro. Sí, Yo sí. me asusté ahora, Recalde, senador. ¿Dónde estuvo Recalde los 4 años donde nosotros estábamos en la calle peleando contra el kirchnerismo, contra el macrismo? Basta de alimentar nombres y apellidos ilustres. La democracia no puede seguir así, no debe seguir así. Rubén, Hay que revisar, hay que democratizar en serio los procesos, porque si no, esto es campo de nadie, digamos. uh-huh. Tampoco los sectores populares vamos a seguir a modas, porque las modas se terminan, digamos. Se terminan rápido. ¿Qué terminó? O sea, póngase a pensar el sueño de la CTA dónde termina. O sea, se supone que íbamos a democratizar el sindicalismo. Terminan siendo sus dirigentes, muchas gracias, sus dirigentes terminan siendo socios de tipos a los que les tenemos que ganar, como en el caso nuestro, en la Corte Suprema, nuestra inscripción gremial. Nosotros tuvimos que ganarle al kirchnerismo, como MPL, nuestra inscripción gremial en la Sala Cuarta, ¿sí? Y después Macri apeló a la Corte Suprema, ganamos porque no dio pelota, y hasta ahora el kirchnerismo nos da nuestra inscripción gremial como MPL. Y le escucho al que fue a tomar a la gradura, si lo hay, hablar de los trabajadores, por favor. ¿A quién representa Tomada en la democratización del campo popular? Nada. Entonces, todas estas cosas uno tiene que decirle a estos compañeros, pero no para pelearse, sino en un sentido correctivo, en un sentido de decir, bueno, estos errores que se están cometiendo hoy otra vez, no hay que cometer, compañeros. No hay que seguir defendiendo el modelo sindical de los gordos. Porque hoy ni el 20% del movimiento obrero está sindicalizado. Por eso no tienen hoy diputados, no tienen nada. Está desapareciendo la fuerza en la política de los sindicatos. A ver si se dan cuenta, a ver si entienden una vez que no representan a nadie y que sus amos que antes le daban banca, esto también va para la CTA, hoy no representan a nadie, pero a nadie. Entonces, son cáscara vacía. Hay que barajar y dar de nuevo, hay que democratizar. Yo sé que esto es duro y me va a traer problemas, pero me la voy a bancar los problemas. Porque si no, no soy justo, ¿me entendés? Acá requiere de mucha autocrítica. Si no, esto no va, ¿me entiendes? De nada sirve que nosotros nos matemos en la pelea que estamos haciendo, si después terminamos respondiendo a estructuras que discuten no sé qué cosa, y nos terminan fracturando en miles de pedazos. Yo le quiero mostrar, en un momento había 13 temas. Había 13 temas. Rubén. Ahora los vemos juntos. Rubén, estamos perdiendo. Mendigando a Fernando. Estamos perdiendo la comunicación. Cargos, porque no mendigan proyectos. ¿Entiendes? Mendigan cargos, mendigan no morirse estos dirigentes sindicales.
Entonces acá hay que no tirar a nadie por la ventana, pero yo creo que asistimos al fin de un ciclo de la dirigencia sindical. Yo creo que hay un fin de ciclo y ojalá estos compañeros se den cuenta, porque las permanencias de ellos en las conducciones de estos fragmentos siguen siendo el gran impedimento para que los sectores de abajo logren unidad. Bien. Tienen que darse el daño que han hecho, del error que han cometido, del límite del proyecto que han construido, para decirlo en términos no personales, sino más de conjunto. Nos hemos equivocado y tenemos que admitir. Rubén, ha sido muy claro y hoy el tiempo se nos ha ido entre los dedos. Nos comprometemos a volver a llamarte en otro momento. ¿Qué te parece si la seguimos más adelante? Porque tus reflexiones realmente nos interesan y nos interesa mucho también que nos traigas un panorama de Misiones. Así que... Sí, nosotros estamos apostando a construir una tercera vía en Misiones, como siempre lo hemos intentado una vez más, ojalá tengamos más suerte. Y bueno, un abrazo a todos. Mi intervención, repito, no tiene si he ofendido a alguien, ningún interés nunca de ofender a nadie, sino yo tengo la necesidad también de decir cosas muy atragantadas desde hace mucho tiempo, y sí, no puedo despedirme de usted sin rendirle un homenaje a Pino, con todas sus debilidades. Uh-huh. Yo quiero reconocer su acierto, y seguro, como escribió uno de estos días, una compañera ahí, entre el debe y el haber, ha dejado haber para el campo popular. Así es. Nuestro desafío es tomar esos aciertos, corregir lo que se hizo mal, meterle para adelante. Muy Un bien. abrazo grande a usted, a los compañeros, y decirles que he estado triste como ustedes ante esa pérdida. Pero bueno, nosotros tenemos todavía edad para seguir soñando y peleándola, y hagámoslo juntos, ¿sí? Con nuestros errores seguramente, nuestro debate muy fraternal. Un abrazo a usted, Macitelli, a los compañeros. Siempre tengo un recuerdo muy grato de la experiencia vivida. Bien, igualmente para nosotros tenemos un gran recuerdo y damos fe ante nuestros oyentes de que hemos estado hablando con Rubén Ortiz, un militante ejemplar, no solo de Misiones, sino del campo popular argentino. Rubén, te mandamos un fuertísimo abrazo. Gracias a usted. Y muchas gracias. Hasta luego.